Gracias a Dios. Good morning. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué, qué bueno que ha sido, más que bueno, qué espiritual estar estos días con ustedes, con todos mis hermanos. ¿Qué mayor palabra puede haber entre nosotros que hermano? Es la graduación de todas las palabras que nos unen y agradecidos a Dios. Bueno, realmente hoy voy a apelar a todos mis hermanos que están sentados allí, a que en sus corazones puedan estar orando, orando, para que podamos tener esas palabras que recién se nos dijo, espirituales, para poder compartir de alguna manera algunas conclusiones que aunque algunos no pudieron estar, confío en lo que se acaba de decir por la boca del pastor, que es quien tiene la autoridad en este ambiente, de que aún conclusiones de algo que usted no estuvo, el Espíritu lo va a poder procesar. Pero también saber que un día domingo es el día a donde el pastor tiene oportunidades muy especiales con la casa. Y eso también me pesa y he orado para que supla. De un domingo a otro domingo es una eternidad en edificación espiritual. Entonces quiero que sepa, pastores, que sí valoro un día domingo en una casa como esta, en un país, en una cultura como esta. Así que todos vamos a colaborar para entender también lo que esta casa viene edificando referente al gobierno de Dios y qué correlatividad puede tener, porque si es del Espíritu, todo está en un mismo Espíritu. Entonces va a ser bueno poder estar atentos los próximos minutos. Hace algunos días atrás pude compartir con aquello que Dios nos ha dado a administrar allí en Córdoba y en algunos lugares, una serie titulada Bajo Fuego, haciendo referencia justamente a esto que muchas veces sale en nuestro vocabulario, que es la palabra gobierno o gobernar, ¿no? Es una palabra bien eh, determinante, porque si usted me preguntara cuál es el único tema en discusión en toda la narrativa bíblica, es quién gobierna, ¿no? Desde Génesis a Apocalipsis, la discusión bíblica es quién está al mando, ¿verdad? Y quién está al mando, quién es el que gobierna, es lo que va a determinar la vida de los gobernados en el mejor sentido de la palabra. Y entre gobernar y gobernados hay una palabra plástica que se llama gobernabilidad. La gobernabilidad es lo que une a quien gobierna con aquello que se quiere gobernar. Porque usted puede tener un gobernador y usted puede querer tener personas para gobernar, pero sin gobernabilidad no existe ningún tipo de gobierno que conduzca a las personas a un destino en todos los órdenes de la vida. De hecho, que fue un gran tema aún para Dios. ¿Quién puede discutir
que Dios gobierna y que tiene todo el poder para gobernar. Podríamos pensar rápidamente, ¿qué no podría gobernar Dios? ¿Por qué tendríamos que estar hablando de gobernar o cómo ser gobernados por alguien que tiene todo el poder para hacerlo? Porque eso lo hace Dios, la capacidad de manejar su forma de gobernar. Eso lo hace Dios, que pudiéndolo hacer, dice, no lo voy a hacer, porque gobierno. Porque no existe mayor poder de gobierno que gobernarse a uno mismo. Y Dios es el ejemplo, que pudiendo en un día sacarnos a todo del mapa y terminar con el problema, Él dijo, no lo voy a hacer. Porque por eso soy Dios y nosotros no. Porque si nosotros pudiéramos andar con una carga eléctrica sacando los problemas, andaríamos zzz, 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 zzz. ¿Se te terminó los problemas con esa persona que usted tenía? No. Zzz. Sí, terminé con ese problema. Eso no nos hace Dios y a Dios sí. Que pudiendo hacerlo, no lo hizo. Y no lo hizo de tal manera que siendo Dios y Espíritu, se atrevió a tener el más grande de los desafíos que Dios tuvo, a hacer algo que no era de su naturaleza, la creación. En el cielo, que todo tiene su naturaleza, nadie discute su gobierno. Nadie. Entonces Dios hizo algo ajeno a su naturaleza, llamada la creación, y se dio con un problema que por ser espíritu no podía gobernar la materia. Entonces dijo, hagamos al hombre para que sea el punto de reconciliación entre lo que se toca y lo que no se toca. Hagamos al hombre que sea tierra por fuera y que sea Dios por dentro. Y eso nos va a dar reposo, porque Él va a gobernar lo que Dios determinó no gobernar, pudiendo gobernar. Es así como hace como 20 años surgió un libro, ¿quién le soluciona el problema a Dios? Porque el primero que tuvo un problema fue Dios, no es el hombre. El hombre fue creado para resolverle un problema a Dios. Que si Dios tiene que mover este púlpito, no puede. Se pasa de largo. Porque es espíritu. Entonces hizo algo que cuando Dios lo quiera mover, alguien obedezca porque tiene tierra por fuera, Dios por dentro. Entonces en todo caso Dios gobernaría este púlpito si pudiera gobernar lo que lo tiene adentro y que puede tocar lo que está afuera. ¿Qué le parece? Usted fue creado para resolverle un problema a Dios. No sé cómo nos dimos la vuelta para convertirnos en el problema de Dios. A eso se le llama el pecado, alterar el orden de los problemas y no la ausencia de los problemas, sino quien los gobierna. Era una buena noticia para que le dijera al lado, creo que vine al lugar correcto. Por definición, usted no tendría que tener un problema. Tendría que estar diciendo, a ver, Señor, ¿cuál es tu problema hoy? Vamos al culto, Señor, que te voy a solucionar el problema. Y no voy a la reunión para ver qué hago con mi problema. Pero bueno, estamos en proceso. Llevamos miles de años en la tierra. No se sienta culposo, pero alguna generación tendrá que asumir esta responsabilidad que solo se resuelve si pudiésemos entender, lo cual nunca va a ser alguien que va a tener esa respuesta, pero es una respuesta corporativa. ¿Qué es vivir bajo el gobierno de Dios?
¿Qué es? Y yo no pretendo, no va a pretender usted que yo tengo esa respuesta, solo que soy un atrevido y hemos ido cobrando la osadía a veces de decir aquellas cosas que gracias a Dios, una mezcla de osadía por decirlo y de humildad de saber que no podremos solo, eso se llama la locura de la predicación. Que alguien no interprete que no porque lo estemos diciendo, el que lo dice tiene toda la solución. Por eso existen los llamados por Dios. Dios se cree que por qué lo llama a usted, porque él no puede hacerlo. ¿Por qué no lo puede hacer? No por definición, sino por gobierno, por propósito, por arquitectura. No lo puede hacer por competencia. Sencillamente es un asunto de plano y así es la frialdad con la que nosotros tenemos que enfrentar cuando hablamos de el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Y que yo puedo en mi espíritu linkearlo. Si me oye Pablo me expulsa de la iglesia. Lo puedo linkear con lo que hemos venido hablando, pastora, este fin de semana. ¿Por qué es tan importante en este marco entender la palabra gobierno en el contexto de lo que venimos hablando? Porque en nuestra cultura humana, gobernar tiene que ver con la capacidad de éxito que alguien tiene, que al decir algo, los demás lo hagan. Es como un viaje del decir al hacer. ¿Mm? Yo creo que si le dijera a todas las personas que administramos en la vida, en cualquier orden de la vida, un gobernante en lo político, en cualquier orden de la vida, decir que una persona gobierna bien, porque al decir las cosas, las personas se movilizan al hacer. Pero en realidad, ese no es el significado espiritual de gobernar en el reino de Dios. Solo para aplicar la palabra a las escrituras, los apóstoles recomendaban que aquellos que querían involucrarse en el trabajo de la vida de la iglesia o como asamblea, debían tener un detalle: que gobiernen bien su casa y que tengan a sus hijos en sujeción. No una palabra. Y eso puede parecer lo que yo quiera. Por eso que son como expresiones que cuando están libradas a la subjetividad se vuelven en manipulación, en legalismo, porque es una descripción, no es una definición. ¿Sí? Está describiendo. ¿Por qué? Porque si usted va a oír que alguien que anhela echar mano de un servicio a otro en la vida espiritual de la iglesia, ya de antemano ha entendido la descripción de gobernar. Si no, va a ser lo que nosotros querramos que sea. Entonces, cuando la iglesia se oye que algunas personas caen en activismo, que obedecen más a las personas que a Dios, y que a veces dentro de la administración de la iglesia se pueden producir ciertas subiglesias según el hombre o la mujer que está a cargo de un departamento, y a veces en vez de tener un cuerpo, tenemos a Jack el Destripador, ¿no? Desarmando todo particionado, porque el concepto primario de gobernar, que es un asunto que Dios revela, yo solamente voy a tratar de describir
pero el derecho a que el espíritu sea iluminado para entenderlo no está en boca del predicador. Para que una iluminación venga al espíritu, hay dos herramientas en las escrituras. Número uno, la predicación. Número dos, la enseñanza. Y si me preguntara a mí cuál es la diferencia entre predicar y enseñar, mi respuesta sería tiempo. Cuando estás apurado, predicas. Cuando tienes días eternos, enseñas. No hay mucha diferencia entre predicar y enseñar. Por eso, si usted lee la carta a los hebreos, con el perdón, que no me voy a meter a hablar de barcos estando Noé en la primera fila, pero la carta a los hebreos, aunque parece larga, es una predicación. Ni siquiera es una carta ni es una epístola. Es alguien que está predicando apurado por la urgencia que ameritaba escribir esa carta. Y a lo mejor tienes una carta que tiene la mitad de cantidad y es una enseñanza porque está hecha desde el tiempo. Está contenida en tiempo. Entonces, las predicaciones no son más light, quinta palabra en inglés, no es más light que una enseñanza. Es un comprimido que te deberás tomar y permitir que se digiera con un estómago más cuidado. Las predicaciones son más condensadas y poderosas y que deben de ser trabajadas después de que se oyen. Y las enseñanzas es más relajado. La diferencia entre en el tiempo es que a una enseñanza tú no puedes venir con reloj. A una predicación hay que tener la capacidad de condensar. Entonces, como esta es una predicación, nada de esto podría estar asegurado que funcione en nosotros si no la llevamos los próximos días hasta que se asimile a nuestro espíritu. En el contexto escritural, gobernar no tiene que ver con que alguien salga corriendo a hacer lo que dijiste. Porque la palabra gobernar tiene que ver con por eso es que la traducción de la palabra gobernar es piloto, piloto, piloto y timón. Y ahí viene la palabra gobernar, pero olvídese, ya sé que usted sabe la Biblia y ya está en Santiago. Yo no estoy en Santiago, yo estoy en New Jersey. Porque los creyentes ya nos vamos rápidamente a la carrera epistolaria y empezamos a buscar el versículo y nos perdemos lo que hay en el medio. La palabra gobernar tiene que ver con piloto, alguien que pilotea. Y ahora sí vaya a Santiago. Santiago es el que mejor interpreta la palabra gobernar. Porque él dice que nadie gobierna a otra persona si no gobierna su lengua. Y por eso ahí se referencia a bajo fuego, porque yo creo, mis amados queridos, que la lengua, como decía mi tío, la sin hueso que rompe huesos. Eso si la va a tuitear, ponga el autor. El tío de Juan. Uncle John. ¿Lo dije bien? ¿Uncle? ¿Tío? No, si estoy orando porque me puede venir el bautismo. Y sí, no, se lo digo de verdad. Solamente que ustedes me tienen que soportar y no criticarme las que diga. Pero las que me salgan las digo, pastor. La idea de gobernar en la narrativa bíblica es la lengua. Cuando un padre quiere saber si su hijo es obediente, solo tiene que oírlo hablar, no si sale corriendo a hacer lo que le dijiste. Si tuviésemos el equipo de gobernómetro espiritual y habría que ordenar al diaconado a un pastor,
no es visitarlo un día y ver si los hijos están en sujeción, así como si estuviesen atados a la silla. No, si tienen sujeta la lengua. Y elevar la palabra chisme, habladuría, vanas conversaciones, elevarla no a mi antojo, al antojo apostólico o al pensamiento apostólico de la importancia que le daban ellos a las conversaciones. La medida de gobierno que alguien tiene sobre otra persona saludablemente y perniciosamente es la lengua, es el hablar. Usted, si quiere saber quién le gobierna, solo tiene que mirar lo que habla. Estamos gobernados por aquello que gobierna nuestro hablar. Y esto es algo muy dinámico que hay que medir todos los días. Mire lo que le vamos a poner, un nivel de gravedad, porque esto no va a decir, no, porque mire, cuando uno tiene hijos chicos es una cosa, o cuando uno tiene una congregación que recién empieza es una cosa, y a medida que el tiempo pasa, la dinámica, salvo que querramos una vida que no sea cristiana, pero el cristianismo, por decirlo de una manera, la vida de la fe debe de ser diariamente medida por el sonido de lo que nuestra lengua habla. ¿Cómo puedo saber yo que Dios gobierna mi vida? Eso no tiene que ver con moralina, ni con moral, ni como conducta. Primeramente, lo primero que se mide es, y todo aparato que deberíamos de tenerlo se llama el lenguómetro. El lenguómetro. Y por favor, no estoy hablando de la bajeza del chisme a un nivel familiar. Estamos hablando que la lengua es la que ha puesto al mundo a donde estamos hoy. Políticos hablando incorrectamente. Y cuando hablamos de principado, de potestades y de toda la vida esa mística, finalmente todo termina siendo y discernido por palabras. Cuando Jesús se tuvo que identificar en relación a la autoridad que él tenía para gobernar, él habló de las palabras que el Padre le había dado. El Padre no hizo una reunión allá y me impuso mano y le dijo a todos los ángeles, miren, miren que a partir de hoy mi hijo es pastor y salvador del mundo y lo envió. No, le dio palabras. Hijo, si tú dices las palabras que yo te digo, todo va a estar gobernado. Y a eso la Biblia le llama el reino de Dios. El reino de Dios. Amados, hemos hecho le hemos entregado nuestra vida a un montón de diagnósticos religiosos, de suposiciones. Suponer es pecar. Ya la suposición te deja en la vereda tocando el timbre de todo tipo de especulación, de pecados, de enfermedades. Cuando todo sencillamente es, si vives en la casa con un creyente, si tienes a tu esposo o a tu esposa que comparten la fe,
si tienes un creyente con el que te juntas por alguna razón que no son los benditos cumpleaños y pasémosla bien el sábado, sino que verdaderamente tienes hermanos, tienes que por la vida del Espíritu preguntarle: ¿qué oyes de mi lengua? Porque lo que hablamos determina el capitán que gobierna nuestras vidas. Por eso a veces entiendo la falta de verborragia y apatía que hay cuando estamos en las reuniones. No hablo de esta reunión, estoy hablando del mundo a donde voy. Parece ser que la reunión, antes de empezar y cuando termina, a la gente se le desata la lengua. Pero cuando se trata de estar en un ambiente como este, que no es este, porque no puedo quedar mal delante de ustedes, parece que si tenemos que cantar, parece que los que cantan son los de adelante. Si se nos da para que hagamos preguntas y participemos, es cuando nos vamos a la casa. Hay un tema con la lengua que debemos de resolver, porque sin que se nos aclare nuestra verborragia, no hay posibilidad que el reino de Dios se expanda entre nosotros. Cuando Dios tuvo que desarmar la situación más crítica de la humanidad, en lo único que Dios vio que el ser humano podía competir con su propósito, no con Dios, con su propósito, históricamente se llamó la Torre de Babel. ¿Y cuál fue la solución que Dios tuvo que traer para que Babel no llegase a ser la competencia más grande de la tierra? Confundamos sus lenguas, porque lenguas confundidas es pueblo sin gobierno. Es pueblo sin gobierno. Dios podría... ¿Cuántos saben en griego qué es esto? Y yo sé que en unos minutos, aunque noto que está costando entrar no a ustedes, sino es que sabemos que estamos tocando. Después de este día se despertará, y se los advierto. Por eso nos es más fácil cantar canciones que sabemos, predicar mensajes que ya hemos predicado, porque en realidad nosotros no somos lo que hablamos premeditadamente, son las palabras que nos salen instantáneamente. Eso revela. Es lo que le dijo el niño que se le escapó a la madre y estuvo y la madre no lo encontraba por ningún lado y lo encontró en la capilla, viendo al cura poniendo maderas en una pared. Y el niño estuvo 5 horas mirando al cura, al padre, poniendo madera. Y la mamá se le acercó al cura y le dijo: nunca he tenido a mi hijo quieto 5 horas. Y me dijo: a mí me ha sorprendido porque él nunca me dijo qué le llama la atención. Y fue la mamá y le dijo: hijo, ¿qué es lo que te hizo llamar atención de estar 5 horas viendo al cura? ¿Qué dice un cura cuando se pega un martillazo en el dedo? Eso era lo que el hijo quería saber. Cuando un cura se pega un martillazo en el dedo, ¿qué le sale? Porque le sale todo tan lindo en la misa que quiero saber la verdad de su vida. Usted no es la canción, ni nosotros somos los libros que escribimos, ni el sermón del sábado. Nosotros no somos los del domingo. Nosotros somos los que nos pasa cuando nos pega el martillazo. A nosotros nos gobierna el del martillazo, no el del púlpito. Y no estoy bajando esto a una conversación. Permítame en el espíritu, no sé hasta qué hora tengo.
Sí. No, yo me quedo. No, en serio. Es que acá hay algo, estamos bajo fuego. El mundo está bajo fuego. Políticos que hablan tonterías. ¿Qué estamos esperando de un principado, de una potestad? ¿Que baje con las naves intergalácticas? No, que hablen. En el año 2008 Dios me permitió en Estados Unidos, y no lo estoy diciendo como un éxito, lo digo para mí, esa deuda que me queda en mi espíritu, porque estoy pasando así como por un desarme interno. ¿Cómo no nos quedamos allí? Y a donde estuve predicando eso, no voy a decir en dónde, pero fue en el sur de Estados Unidos, prediqué y el Señor me dio una palabra viniendo en el avión, año 2008, el poder que hay en el relato de los que gobiernan. En mi país ahora le llaman guerra cultural, es decir, que los gobernantes quieren que la gente repitan lo que ellos repiten. La pregunta es ¿por qué? Porque hay una espiritualidad. Si tú logras que la gente no haga lo que tú digas, porque lo hará una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, pero si logras que se repita lo que yo dije, lo seguirán haciendo para siempre. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Y este día es un tema de confrontación. Si estamos saliendo, quiero hacer un llamado a la iglesia en el Señor, a usted que está conectado. No existe gobierno de Dios sin hablar, no cantar, hablar, ser llenos del Espíritu. Señores, en Hechos capítulo 2, Dios resolvió Babilonia. Porque en Babel se confundieron las lenguas y nunca más volvió a haber un pueblo que podría ser enviado al mundo. Y en Pentecostés Dios redimió a Babel, devolviéndole a gente no en una pirámide, sino en un aposento. Por eso era un aposento, por eso tenía que ser un lugar, porque Dios el día de Pentecostés le devolvió a la tierra la posibilidad de que la gente pueda volver a hablar el idioma que vuelva a traer a Dios a la historia de la humanidad. Timón. Santiago dice, ¿sabe de dónde vienen las guerras? El valor de la profecía no es el misticismo de la profecía, son las palabras. Falso profeta es todo aquel que cuando abre la boca y estando en posición gubernamental dice cosas que deben de ser discernidas si son de Dios o no, aunque sea mi político preferido, mi pastor preferido, el líder preferido. No se mide por trayectoria, las personas se miden por la última palabra que sale de su boca. Y eso es bueno. Porque si yo hubiese dicho todas las cosas mal, pero hoy confieso su nombre y me arrepiento. Si usted me mira a mí por el día anterior, usted ya tiene una lectura equivocada de mí. Porque Dios siempre seguía por el poder de la última palabra. Podríamos haberlo dicho todo bien toda la vida, pero si hoy mi lengua no está gobernada, echo para atrás todo lo que hablé. Son las leyes del reino. Mira, hermano, hermana, iglesia del Señor. Si hoy tuviésemos que identificar
lo enemigo al propósito, llámele diablo, Satanás, llámele como su teología lo llame. Mire, no se enrolle tanto en la entidad del adversario. Siempre será la lengua. Jesús fue llevado y le dijo, di que estas piedras, no dijo convierte, di, habla, quiero que hables. El diablo tiene el mismo problema que Dios, es un espíritu que al menos que no tenga tu lengua, no tiene ningún acceso a nada. Tanto Dios como el hombre están buscando gente hablando. Sé que puede ser muy frío, no es simplista, es como comprimimos en una predicación y estoy justificando por qué estoy en condiciones de decirle y decirnos en el Señor que esta noche al irte a dormir puede producir un nuevo amanecer solo si nuestra lengua vuelve al gobierno de Dios. Todo pecado entra en el cuerpo por lo que sale por la lengua. Si sucedió, es porque lo dijimos. Si lo dijimos bien y parece mal, es para la gloria de Dios. Si lo dijimos mal y sale bien, no es Dios. Y la lengua no es el órgano. La lengua es el lenguaje. Por ahí viene el lenguaje, es la construcción, es el primer nivel a donde se manifiesta la mentalidad o la mente que opera en mí. Pedro viene hablando de apacentar la grey de Dios. Lo tengo acá, pero no hay tiempo. Ustedes van a ir a buscar a Primera de Pedro. Apacentar. La palabra apacentar es diferente que pastorear. Apacentar es más que pastorear. Pastorear es dar pasto. Apacentar es, además de dar pasto, es cuidar a los enemigos. Por eso las palabras cambian, no siempre es pastor, no siempre es anciano. Por eso aparecen los obispos, porque los obispos son aquellos que ayudan a apacentar la grey, porque mientras que el pastor está dando pasto, el obispo apacienta desde más alto para ver los enemigos del alimento. Pedro viene hablando, apacentad la grey de Dios. Ay, Señor, qué lindo. Ay, qué redentivo. Y en medio de apacentar la grey dice, echen vuestra ansiedad sobre él. Es decir, que Pedro se adelantó 21 siglos a la enfermedad que hoy vive el mundo. ¿Usted no ha escuchado que hay gente con crisis de ansiedad? No, tuvo una crisis de ansiedad. Ah, mira, mándalo al psicólogo, lo cual respeto absolutamente. Pedro dice, seguramente Pedro no hizo un curso de psicología, no era médico, no sabía cuál era la pastilla de turno, ni a qué psiquiatra matar a la gente, pero él algo vio en el espíritu. Él dijo, señores, apacentando la grey, el pueblo sabe cómo terminar con sus ansiedades. Así que el pastorado y el obispado, por eso el obispado no es un llamado, es un anhelo. El que anhela, tú no puedes anhelar ser pastor, pero sí ser obispo. ¿Sí? El que anhela obispado, buena obra desea, porque tú puedes anhelar el obispado. El pastorado no, porque el pastorado es definido por Dios, pero el obispado
es cuando estás viendo los riesgos de tu generación y tú te atreves a mirar cosas que otros les ofendería mirar. Y quiero decirle, hermano, que el problema matrimonial que tenemos, el problema familiar que tenemos, la crisis que tenemos, 80% de las enfermedades del cuerpo podrían irse hoy sin un culto de milagros, porque hay dones de milagros, pero hay dones de sanidades. Y los dones de sanidades no necesitan ser un milagro instantáneo. Si usted se está muriendo, que hay un milagro, pero si usted la está llevando así por años, apele al don de sanidad, porque la sanidad es un proceso. 80% de algunas enfermedades se resuelven con la lengua. Y no confesando, soy sano, soy sano, soy sano. No, la lengua de todos los días. Y yo estoy hablando con usted y es como si usted me estuviera diciendo, ¿y usted qué? Igual. Por eso el chisme y el sobrepeso se resuelven de la misma manera. Cierra la boca. Ve todas las veces que quiera la heladera y así. Y sácate esa palabra, ay, me merezco un gusto. Hoy es el día libre y empiezas a decir, y no es cierto que vendría bien, después no debe de ser para tanto, y empiezas a hablar. Y después, yo te quiero decir algo, pero no se lo cuentes a nadie para que estemos orando por Tommy, ¿sabes? Ay, papi. Ya se lo profetizo, lo va a decir. Los secretos de tumba, anda de tumba en tumba. ¿Cómo será así que el padre ni siquiera le dijo al hijo cuándo iba a venir su venida? Si no se dice que corre riesgo, ¿no? A mí el padre nunca me lo dijo, así que yo tampoco se lo voy a decir. Eso se llama gobierno. Hijos que no quieren venir a la reunión, vienen a nuestras reuniones apáticos. Jóvenes que no cantan. Los sale de acá, están en la puerta. No, acá estoy hablando allá de Córdoba, espero que estén conectados. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Tienen preguntas, no tienen gobierno sobre la lengua. ¿Cuándo vamos a? ¿Y qué vamos a resolver? ¿Reprendiendo el espíritu a tal lengua? No, eso se resuelve con la plenitud y la llenura del espíritu. ¿Dónde te sientes a gusto hablar? Ese es el espíritu que te gobierna. Así. Y no me voy a poner como ejemplo porque no lo soy, nada de eso. Solo voy a decir con qué batallo yo. ¿Por qué le tenemos que aguantar usted esa cara así que a veces parece que está enojado y cuando se sube al púlpito parece que se es feliz y no se quiere callar y cuando le invito a tomar un café se calla? Te lo estoy diciendo, la paso mal. Acá la paso bien. Y no es señal del mensaje. Digo que tú puedes no autoanalizarte, sino como por un espejo, la gloria del Señor. ¿Qué te queda de una película y qué te queda de leer la Biblia? ¿De qué hablas? Dime cuáles fueron tus últimas conversaciones. Puedo profetizar tu vida. Y no soy profeta de lo que usted cree. Puedo profetizar, aún lo hago en mi casa y lo hacemos en familia. Tiene que ser más rápido resolver nuestros problemas. Y la lengua, cuando está bajo el timón y la vida del Espíritu. Salir de acá, estos días que vinieron a la escuela, al seminario, perdón, que vinieron al seminario, te subes al auto, llevas a una persona que trajiste, no estoy hablando de acá, estoy hablando de lo que pasa. ¿Qué te pregunta? ¿Qué habló? Si te sale diciendo, ¿qué vamos a comer hoy? Yo tengo tanto para hacer el lunes.
comedidamente, déjalo a pie al otro día. O si no tiene plata, te va a salir más barato, págale el Uber. No lo lleves en tu auto porque te va a hablar cosas huecas. Hueco. ¿Cuánto tiempo? Mire, yo en Italia aprendí una palabra que dicen los italianos. Estácati. Le voy a enseñar italiano, ustedes que hablan tanto inglés y todo. Diga, estácati. Estácati significa desenchúfate. Date el gusto de terminar conversaciones. ¿Sabes qué? No estoy hablando no con la gente que no conoce al Señor, porque con ellos hay que ser gentiles, tiene que haber denuedo en nuestra boca y en nuestra palabra. Pero también ya, viste, el partido de Argentina, ¿hasta cuándo? Ya, si ya fuimos tricampeones, ¿cuánto? Messi, ¿cuánto te puede llevar a hablar de Messi? Ya, así como comedido. Cristo, el Señor, la palabra de cómo está funcionando en tu vida. Nada, chao, si yo solo la paso bien. Y si deja de hablar conmigo, me dijo alguien, ¿qué voy a hacer? Me voy a andar en bicicleta a escuchar mensajes. No hay nada que hablar. Ya llega un momento en que las conversaciones llegan al punto de la maldad. Porque nos roba el tiempo. La palabra aprovechar el tiempo significa comprar tiempo. El tiempo se compra. Y cuando tú estás en un lugar a donde te están vendiendo tiempo, ¿quién te lo va a vender? Solo la palabra de Cristo. Compra tiempo. Ansiedad está ligado con la lengua no apacentada por la grey de Dios. Enfermedades de la ansiedad, de lenguas no gobernadas, sudoración, dificultad para respirar, ahogo, palpitaciones, dolor de cabeza, dolores corporales, calambre, modificación del apetito, irritabilidad, angustia, descontrol estomacal, pérdida de concentración, debilitación de la autoestima, sentimiento de culpa, miedo, fobia, sensación de arrinconamiento, insomnio, querer morir, perder dominio de sí mismo, alteración sexual, mal humor, sensación de rechazo social, no poder describir lo que está sucediendo, reacción de huir en vez de luchar, abandono de la propia persona, depresión. Las soluciones del mundo, farmacológicos, remedios caseros, prácticas orientales de superación, meditación trascendental o un lugar religioso a donde ir los domingos. Acá. Japón, 90% de la población con ansiedad. Rusia, 84%. Arabia Saudita, 82%. Argentina, 80%. México, 78%. Brasil, 6%. Colombia, 58%. ¿Qué produce esto? Criminalidad, delincuencia, pérdida de trabajo, inflación en las naciones como la nuestra, contraer enfermedades, miedo al clima y sus cambios, asuntos matrimoniales, familiares y filiales, miedo por el futuro de sus hijos, y los padres ansiosos trabajan más para dejarle a los hijos un mejor futuro que ellos no les están pidiendo, solo le está pidiendo: papá, háblame. Y hablo esto con un profundo sentido de, usted no sabe cómo el Espíritu me está dando a mí. Compártalo por lo menos. Identifiquémonos para que la llevemos juntos, porque esto puede cambiar antes de que el sol se ponga hoy. Y algunos podrían contestar, y así de fácil, ese fue el problema de la mala predicación. Diga conmigo, repita conmigo, no sirve. Tiene que ser por el Espíritu. Tiene que ser a través de un compungimiento y de una luz. Por favor, mi amor, a mi esposa, a tu esposo, hagamos la tarea. ¿Qué me has oído hablar? Pero en un mundo tan susceptible como el que vivimos, por eso el poder de un relato, los gobiernos de derecha, los de izquierda, los de arriba y los de abajo,
que quieren gobernar con un mundo impensante como el que tenemos, ¿qué van a hacer? Les van a vender un relato. ¿Qué hacen los relatos gubernamentales? Hacen pelear las familias, hacen pelear a los creyentes, hacen pelear a los matrimonios, causa de división en las iglesias. No estoy diciendo que tenemos que ser unos negados de hablar de todos los temas. ¿Cuál es el punto? A donde la sustancia se convierte en venenosa. El chisme y la habladuría es como el picante. Si vas a México no tiene fin. A mí lo pones en la comida, cuando estaciono en la puerta y digo a mi esposa, ¿le pusiste picante a la comida? ¿Y cómo sabes? Porque me pica acá. No sé, serio, pero siempre fue. No te voy a decir que es un don. Claro, cuando usted, mire, la palabra adicción significa no decir. Adicción, no decir. Por eso en las adicciones farmacológicas, una de las reacciones es meterse para adentro. Pero no hay una adicción que nosotros, mirá, los adictos, todo ser humano, hay cosas que bloquean su dicción y no la decimos en el momento que tenemos que decirlo, porque sabe una cosa, no existe en la Biblia, y no estoy alterando un modelo eclesiológico, estoy apuntando, pastora, solamente un espíritu. No hay tal cosa como dígaselo al pastor. La iglesia neotestamentaria está pastoreada por creyentes maduros que oran los unos por los otros, confiesan uno con los otros, niveles de madurez a donde el tema es el Señor gobierna nuestra lengua. Y tener la capacidad que alguien te diga, a ver, cuando alguien te diga estás hablando de mal, ¿cuánto te cae? Para eso hay un libro en la Biblia que yo los invito a disfrutar. Job. Job. El libro de Job tiene un lugar en la literatura bíblica en cuanto a es quién está al mando. Job discute, ¿quién está al mando? No si Job era bueno o no era bueno, describe una frase, ¿quién está al mando? Deje de querer decirle a Saúl y a David un montón de historia bíblica para la reunión de jóvenes. ¿Quién está al mando? Sansón. Nunca he discutido contigo que yo hablé clarito con tu familia. Y tú eres mío y no está en discusión tu elección. Es tu boca. Tu problema es tu boca. Y el día que frenes tu boca, el cabello volverá a crecer. Y cuando el cabello volvió a crecer, lo tienes en Hebreos 11, aunque usted no lo llamaría ni para que le lave el piso, Sansón. Dios lo pondría de diácono, Sansón, con todo lo que anduvo. Porque su última versión fue, se tocó la cabeza y dice, crece el pelo. El pacto sigue. Lo que tengo que cambiar en mi boca, llévame a las columnas de esta casa. Dios dijo, póngalo en la lista de Hebreo. Porque él seguía, no por el nacimiento, sino por la última versión. Vayamos a dormir hoy con una última versión de nuestras vidas y estaríamos profetizando mañana. En Cristo. Puedo retomar un poco porque tiene que ver con esto, con lo que veníamos en ser. Lo cual los que no estuvieron deberían de ver cómo hacen para tenerlo. Ni se me ocurre cómo se hace, pero creo que es importante. Santiago dice, mirad las naves, aunque tan grandes, llevadas y gobernadas. De este tipo de concepción del evangelio, de gente hablando, es la que Lucas quiere liberar a Teófilo.
Lucas ha viajado con Pablo, ha visto que Pablo ha predicado el evangelio. Lucas ha visto la confrontación con Pedro, los rollos de los lengua larga. Amados, la lengua es la que ha destruido todo lo que usted y yo les atribuimos. Lengua. Por eso en Apocalipsis vamos a ver que esto termina funcionando y vamos a ver a pueblos de toda lengua. Porque creo haber nacido privilegiadamente en una generación que en los últimos 50 años hemos sido llevados como niños a la escuela de cambio en cambio, pero ese cambio nos ha costado dificultades en acompañarla con la dicción. Por eso nos hemos vuelto adictos a líderes, a movimientos. ¿Sabe qué significa seguir a líderes inspirados? Que yo no piense y que yo no hable. Que piensen por mí y que hable por mí. Por eso los comportamientos sectarios han siempre dinamitado la fe. Y no voy a decir más que eso. Porque siento, no ustedes, hermanos, siento que el espíritu del siglo minimiza este mensaje y lo veo y lo siento en mi espíritu. Usted está hablando de cuando no, de todo, de todo, de todo, de todo. Si has experimentado un divorcio, si has experimentado, vas a ver, si has experimentado una situación familiar entre creyentes que, no, ya en mi familia, no sé qué pasó, porque como yo me hice cristiano, mi familia ya no creo. El mundo no tiene problema con Dios, es un problema con nuestra boca. Cuando en Hechos 2 la gente habló, la gente se convirtió. ¿Qué hizo Jesús cuando envió a los 70? Los envió a hablar. Prediquen, anuncien. La misión es: no inventes la rueda, es redonda. Hablen. No voy a dar la definición, una definición. Hay reino de Dios como primera evidencia, donde las conversaciones solo hablan. ¿Quién está al mando de esta conversación? ¿Quién está al mando? ¿Quién está el gobierno? Tienes que decirlo, no lo puedes suponer. En casa está papá y no es papá, haga, diga. Sí, porque cuando los niños son chicos, vaya allá atrás, póngase el cinturón. Cuando empiezan a ser más grandes, los hijos, y en algunos países ya ni los hijos hablan los idiomas de los padres. Es tremendo. Bueno, lo que pasa es que él se casó y se fue. ¿Qué tiene que ver con el casamiento? Se fue de la casa, está bien. Pero hoy sabemos con el Espíritu que nosotros no estamos buscando tener personas que hagan lo que decimos, sino ser reproductores de a lo que fuimos encomendados con las buenas nuevas de la salvación. Venimos a oír buenas nuevas y estamos llenos de malas viejas. Así que Babilonia, en el sentido más puntual, es confusión de lenguas. Y aquí había una riqueza histórica para entender cómo se configura una iglesia católica, por qué la iglesia católica no le dio a todos sus miembros una Biblia, por qué no. Y tiene una riqueza histórica sin que eso sea doctrinal, porque en la construcción de autoridad y gobierno
Es difícil encontrar una generación que experimente la libertad en Cristo y la boca cerrada en términos de no hablar de más. ¿De qué hablan o de qué hablamos los creyentes? 7 por 24. ¿Qué hablamos? Lucas quiere llegar al último versículo de Hechos, al último. ¿Cuál es el último versículo de Hechos? Iba a escribir 2 tratados y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que él venía, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo. El reino se predica y a Jesucristo se lo enseña. ¿Eh? Porque el reino de Dios es Dios gobernando con una tarea. Esto es mucho más, solo que es predicación. Gobernando la boca. Gobernando la boca. Gobernando la lengua. Hablando. Por eso cuando los matrimonios no son espirituales, son asociaciones ilícitas. ¿Se conoce ese cuadro acá? Asociación ilícita. Cuando se unen dos delincuentes y se protegen entre sí. Sería la pregunta, ¿cómo nuestro matrimonio no sería una asociación ilícita? Que tú corrijas a tu cónyuge cuando está hablando algo que no es debido y sobrevivas al matrimonio. Si no, ya estás divorciado. Porque si no se levantan los niveles de tolerancia a la exhortación de nuestras conversaciones. Tremendo. ¿Y por qué no decimos? ¿Por qué no tratamos, ya que no entendemos a ese que vino a hablar ahí? Volvámoslo a oír, démosle una nueva oportunidad y hablemos y pongamos un poco de pausa, ¿verdad? Y discutamos y hablemos y que se nos aparezca el Señor en nuestro espíritu. Jesús vio que su capacidad de gobernar es que la gente diga lo que Él dijo y no que haga, sino que diga, vayan y hablen. Y cuando volvieron todos contentos, oh, esto sí que funciona. El Señor le dijo, miren, la segunda lección. Esto funciona por hablar, pero el hablar tiene que traer autoridad. Y en primer materia, dijeron lo que le dije y funcionó. Ahora hay que destronar. ¿Y cómo se destrona? No solamente predicando y hablando, diciendo siempre y hablando siempre, orando en todo tiempo. Entendiendo que es una oración, que es una... Mire, cuando usted y yo rompemos ese poder que tienen los sinónimos en nuestra cabeza, que orar es una cosa, pedir es otra cosa, que hacer rogativa es otra. Para cuando hiciste todas, se te pasó la vida. Es que estoy aburrido. Ay, hermano, agarra la lengua. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, no dice el sermón, las palabras. ¿Cómo yo muestro que Dios está en mí? No, es que yo lo siento. ¡Uf! ¡Oh! El creyentismo onomatopéyico es una falsedad. Oh, parecemos la serie de Batman, ¿no? Pif, paf. Si usted no sabe lo que estoy hablando es porque es muy joven. Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta. Ahí está el antídoto. Porque si hablo otras, me van a pasar la cuenta. ¿Sí? Si hablo las palabras de mi Padre, no me van a pasar la cuenta. Hablar.
Cuando la Biblia dice que hay que hablar palabras sazonadas, por alguna razón, la interpretación que le dio, porque en nuestras escrituras tienen que volver a ser, no otra traducción más, leída desde el Espíritu. Ahí la palabra sazón no es con gusto, no es que suene lindo. No tenía el sentido, en la Biblia nunca la sal tiene sentido de gusto, tiene sentido de preservación para un momento. Y cuando la Biblia dice que tenemos que usar palabras sazonadas, no es que tienes que sonar genial y que el mundo nos entienda. No, es cuál es la palabra que va a este momento. Y si no, ¿qué hago? Cierro la bocota. ¿Sabe lo que es la contienda? Métete en la tienda que no es la tuya. Andar de tienda en tienda. Dicho de una manera cristiana, estaré orando por ti. Yo a algunos digo, no, gracias, estoy bien. ¿Cuánto tiempo tengo? No, yo creo que ya. Sí, sí, sí. Vamos a ver los enemigos que produce este mensaje. El sentimentalismo, el sentimiento está bien, el sentimentalismo es pecado. Siempre un pecado es algo legítimo que se convierte en ilegítimo. Siempre un pecado es algo legítimo que se pasa a ilegítimo. No existe tal cosa como el pecado como materia prima. No. El pecado es el derecho legítimo para que lo que algo fue creado y cuando se pasa los límites se convierte en pecado. Entonces, ¿qué es un pecado? Un deseo legítimo ingobernado. Usted dígame el nombre del pecado que se le ocurra y yo le voy a decir de dónde nació en algo diseñado por Dios. Porque al diablo no le dio el cerebro ni para inventar el pecado, solo para ingobernar lo legítimo. Todo pecado está basado en el diseño ingobernado. Y la manera primaria para recoger nuestra vieja naturaleza a una vida de santidad y de pureza es primero saber que nuestra salvación incluye la santidad potencial como riqueza en nuestra vida. Somos santos porque Él es santo. ¿Cuál es el camino que queda? Hacer efectiva esa santidad otorgada en Cristo en la vida. Eso comienza por algo puntual, hablando. Hablando. Yo cuando voy a un médico que no me cubre mi seguro social y lo tengo que pagar, le hago preguntas hasta de la que no me importa, que rinda la paga. Que rinda. Por ahí me dice, yo no me dedico a eso. Uy, qué lástima. Yo quería 2 por 1. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser ministros competentes del nuevo pacto. Por eso es que la obra de Cristo fue perfecta, porque fue el único que cerró su boca en el punto del sacrificio. Porque hemos hablado muchísimo acerca del sacrificio de la cruz. Yo digo, hermano, las manos se pueden clavar, los pies se pueden clavar, el costado. El tema es quién clava la lengua. Pero como le pudieron clavar la lengua a Jesús, Jesús enmudeció. Varón de dolor experimentado en quebranto. No abrió su boca. Amados, todo se podría haber arruinado por una palabra. Todo. Por eso se resolvió en el Getsemaní. Y usted porque tuvo acceso al video. Nunca nadie supo qué pasó en Getsemaní. Rápidamente hay que recoger palabras cuando el Espíritu nos contriñe.
rápidamente tenemos que recobrar. Y no estamos hablando de para que te vaya bien por el reino, por la iglesia. Lávese la boca antes de hablar de la iglesia. Cierre la boca. No sabe usted y yo también lo que significa, sí, porque en la iglesia, por eso está detenida la iglesia, no por el diablo, por los lazos de palabras que han enviado en contra de la iglesia. Aun si fuera cierto, todo lo que usted ve, en realidad lo que nosotros le llamamos iglesia es la congregación, porque cuando ves la iglesia solo hablas bien de ella, porque siempre la iglesia está escondida detrás de la basura humana que hay en la congregación. No, es que yo fui a la iglesia y me llevé cada mal ejemplo. No, no, usted no fue a la iglesia, usted fue a la congregación de la gente donde todavía el sistema operativo es el centro de reciclaje de la basura humana. Eso se llama congregación cristiana o también llamada iglesia con minúscula. Si la iglesia es la única institución atrevida de cambiar la basura en Dios, esto es esta congregación. Es como convertimos la basura humana en algo celestializado y que cuando vaya al cielo no nos saquen a patadas. O sea, es la iglesia. No, es que yo fui y uno me pidió plata y no me la devolvió. La sacaste barato. Sácate barato. Paga es barato. Mire, yo cuando fui joven me empezaron a preguntar, ¿y vos, Juan, que naciste en un hogar cristiano, nunca se te dio ganas de ir al mundo? Dije, no, si con ir a la iglesia, pero de verdad. Yo después de haber visto con mi papá, cuando iba a las congregaciones, que lo visitaba mi papá, si tenía 8 años, 7 años, y mi papá se ponía a hablar acá, y oía de los rollos, digo, este mundo me va a preparar un mundo a mí. Yo quiero servir aquí, yo quiero estar en el basurero, porque el que se aguante el basurero de la iglesia va a ser libre del infierno. Esto o el infierno. El mundo está muy lindo acomodado, por eso la gente se va al mundo. Pues acá hay que aguantar. Ay, las lengüitas de acá son las que pegan. Ese que usted lo invita a comer, usted que lo oró, lo amó, lo visitó en el hospital. Y usted dice, mira cómo me pagó. No, no pagó. Es así. Es así. Y no me voy a ir, pastor. Me voy a quedar con un rato más. Yo he conocido dentro de las congregaciones lo peor del ser humano y lo mejor del ser humano. Yo cuando veo a esa gente así que hace 40 años que me conocen, 30, digo, ¿cómo aguantaron? Y no sé, pues no me dicen, oh, lo que pasa es que usted es genial. La verdad que ni lo entendemos. Dice, pues, no. Claro, pues. Claro, si usted imagínese que en el matrimonio son dos, imagínese una congregación de 100, 200 personas, no apta para cardíacos. O sea, no es apta para sensibles. No es apta para pasar, ay, es que dijo de eso, no es nada. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que cuando mire, la congregación es se va a asegurar de que lo flojito no es centrífugo. La congregación es centrífuga. Ahí están todos los que hablan mal de vos, chisme, el que se duerme en la reunión y en el cumpleaños está feliz, en el que no quiere tomar la Santa Cena porque, no sé, y el otro que después se chupa todo el vino en la casa. De todo, todo. Es maravilloso. Está así sentado así acá. Sale allá afuera. Acá pone 5 para la ofrenda y se gasta 500 en un almuerzo y no le duele acá, no le duele allá. Es maravilloso tener una explicación y exculpar a Dios. Tommy, todos los domingos me he dedicado a exculpar a Dios. Me va re bien. Me va mal con la gente, pero con Dios me va re bien. Entiendo a Dios, exculpo a Dios cuando la gente me dice, no, que la economía, no, que la familia, no. Y al ver esto digo, Señor, ni se te ocurra que me muera hoy. Quiero vivir 60 años más con toda la basura humana que va a venir, porque esa basura humana que viene, incluyendo la mía, es cuando usted logra ver la iglesia detrás de la congregación, es centrípeta, te chupa y no te salta.
Hay que sobrevivir a esto que estoy acá. Y entre eso, mire, los presidentes nos meten en guerra con palabras. Todos, todo en todos lados. Un gobierno que como tenemos en Argentina y que salga por ahí, tanto. Hacen cosas bien en gestión. No pueden frenar la boca. Y gobiernan un país, adolescentes, indómitos. Sobreviviendo a la congregación para ver la iglesia. Próximo tema para que lo haga usted y diga, pastor, ¿lo puedo predicar? Y el pastor te debería decir que no. Hemos sido ingenuos con la lengua y nuestra simpleza. Hermanos, nosotros nos dedicamos a la profesionalidad de la lengua. Somos profesionales en gobernar la lengua. El arquitecto el lápiz, el abogado la ley, los creyentes la sin hueso. Así le preguntaron a un pastor, ¿trajo corbata a predicar? No, traje la lengua nomás. Somos responsables, debemos de exculpar a Dios y hacernos responsables los hombres del mundo que tenemos. Teófilo, no quiero que llegues, y voy a tener que terminar con Teófilo. Pablo va a escribir 2 cartas, Lucas y Hechos, porque no quiere a Teófilo en la basura de la congregación habladora y chismos. Acompañó a Pablo cuando alcanzó. Teófilo era una persona importante como usted. Usted y yo no nos podemos perder en la basura de la lengua, ni de la que portamos, ni de la que portan. Si resolvemos un problema con la lengua, somos salvos por confesar. Ahora, no es que yo confesando soy salvo. Yo soy de los que creo que la salvación es un acto de gracia que nos sucede estando muertos. Y ningún muerto recibe a Cristo. Así que los muertos no tienen poder de recibir. Pero hay un milagro ahí, entre la resurrección y la efectividad. Entre que te llega el cheque y lo haces efectivo. Tienes el cheque, pero hay que hacerlo efectivo. El trámite entre el cheque y el efectivo es la confesión de que quien emitió el cheque va a pagar. Y así es en todo el resto de la salvación con todas nuestras riquezas. Usted y yo nos podremos morir de un cáncer, pero resucitaremos sanos, porque la promesa de la sanidad no termina en la tumba. Por su llaga fuimos nosotros curados. Nos muramos de qué nos muramos, resucitamos sanos. Es el poder del cheque. Yo no tengo un cheque para no enfermarme en la tierra. Tengo un cheque que trasciende la tumba. Por eso creo en la resurrección. Nos podemos morir mañana de cualquier cosa. No estamos muertos. Porque el sacrificio de Cristo no termina en tu tumba. Y tu final reposo no es la tumba. Y el fin de tu paz no es la tumba. Es creer y confesar. ¿Y eso qué nos hace? Testigo. Para que haya un testigo, ¿qué tiene que haber? Alguien que no tema la muerte. Cuando alguien ha perdido el temor a la muerte, no tienes más enemigos. Por eso les cuesta tanto en la política exterminar a los exterminadores. Es una ley. Y nosotros somos fuertes cuando usamos el poder de las palabras. Y no como una frase, no estoy queriendo imitar una, es la lengua como un sistema operativo. Jesús Pablo, a ver, ¿qué quería de que Lucas sepa Teófilo de la iglesia de Éfeso? No la carta a los Efesios. ¿Qué quería? Que Lucas sepa Teófilo de la iglesia de Éfeso. ¿Qué quería? Que Lucas sepa Teófilo de la iglesia de Éfeso. ¿Qué quería? Que Lucas sepa Teófilo de la iglesia de Éfeso. ¿Qué quería? Que Lucas sepa Teófilo de la iglesia de Éfeso. No la carta a los Efesios.
sino cuando Pablo fue a Éfeso. Entonces él relata la parte inicial y no la problemática. Entonces Lucas va a hacer todo un viaje para exaltar al Señor en cómo la obra apostólica se implementó en las geografías. No quiere que Teófilo reciba las cartas de los chismos, ni de los místicos, ni de los que se quieren ir sin trabajar como los tesalonicenses, ni de los gálatas. Él quiere proteger a Teófilo diciéndole, ¿sabe cómo fue Teófilo eso? Pablo fue. Él les dijo, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? No, fuimos bautizados en el bautismo de Juan. Eso quería de Teófilo. Teófilo fuese preservado, entendiendo que la plenitud del Espíritu en la vida de las personas es el inicio, porque lo voy a decir así y me voy. La plenitud del Espíritu Santo se refleja en la lengua. Por eso vuestros hijos profetizarán. Vuestros hijos soñarán sueños. ¿Por qué Pedro aplicó Joel a Pentecostés? Porque a la tierra volvió gente creyendo que cómo hablamos es cómo será la vida de la fe. El dominio del Espíritu. Por eso es la evidencia en lenguas y no una doctrina de la lengua. Es una evidencia. Un creyente me podría decir que habla de todo, como dice Pablo, todas las lenguas del mundo. Pero mire, si no hay amor, ahí empezaría el mensaje. Pero si no hay amor, de ahí el amor no es algo que yo pueda definir. No es algo que se puede definir. El amor de Dios es descriptivo. No puede ser definido. Por más que lo define en griego, no es definido. Por amor callará. Generalmente las personas que aman bien, muchas veces, o siempre, primero callan y luego hablan. Los que no aman primero hablan y después terminamos arrepintiéndolo de lo que dijimos. Se lo dice alguien que lo hizo todo al revés, pero todavía Dios nos está extendiendo vida para que se compre tiempo. Póngase de pie, mi hermano querido. Ay, Señor. Aleluya. El teclado, ¿puedo una cosita que me quedó en el espíritu? Para conectar con los que estuvieron ayer. Jesús dijo, yo les enviaré otro consolador, porque Él era el primero, iba a mandar otro. Por una extraña razón, la palabra consuelo está mal aplicada por nosotros. No está mal puesta, está mal aplicada. Y tiene algunas traducciones que le hicieron perder el poder a esa palabra. Y la palabra consolador viene de una palabra que se usa en música. La diferencia que hay entre el clavicordio y el piano, o la migración del clavicordio y el piano, es que el piano puede ser tocado más fuerte. Toca así despacito. Toca algo más fuerte. Y ahora más lento. Más lento ahora. Conforte se tradujo consolación.
Es con fuerza. Yo les enviaré, así como yo les di fuerza a ustedes, yo les enviaré otro conforte, que cuando ustedes estén tocando la vida, habrá parte de esta vida que van a necesitar fuerza. Por eso en un pentagrama usted va a ver que a veces aparece la palabra P, y P significa tienes que darle fuerza. Nietzsche, que fue un gran opositor de la iglesia, que solamente vivió 56 años, pero afectó poderosamente a través de su filosofía, dijo: tengo un problema con el cristianismo de Occidente. Son todos flojos y llorones. Y la vida humana radica en su poder. Pero me he encontrado con creyentes y cristianos, dije, no creyentes, cristianos, que por todo lloran, que hacen de sus propias vidas sus lamentos. Entonces yo no quiero, por eso dice Dios ha muerto, pero la gente dice Dios ha muerto, pero eso no dijo Nietzsche. Nietzsche dijo Dios ha muerto de tristeza, porque son tristes, siempre lamentando, creyendo que la reunión estuvo linda porque todos terminamos llorando. Ese fue el libro que regaló en una maldita noche Hitler a todos sus seguidores. Dios ha muerto de tristeza, entonces vamos a poder con estos judíos, entonces vamos a poder con el cristianismo, porque Dios, yo quiero tener una conversación con Nietzsche. Hemos cambiado. Somos una comunidad de sentimentales llorando de una palabra, aunque llorar es parte de la vida, no es parte de nuestra doctrina. Como experiencia, la experiencia de nuestra doctrina es la fortaleza, no son nuestras debilidades. Porque entonces cuando soy débil, entonces soy débil. A Nietzsche le tocó ir a la congregación equivocada, pero ya hizo mucho daño. Hitler dijo: hay que leer a Nietzsche, y a toda su plana mayor les regaló ese libro. Porque la palabra consolación no era mira lo que sufro, sino mira cómo Dios nos fortalece. Y ese es el espíritu de Pablo. Por favor, no lloren por mí, que mientras que yo estoy en esta cárcel, miren las cartas que me están saliendo. Se lo digo solo a modo de hace unos meses saqué varias oraciones bien puntuales, y una de ellas, cuando Pablo pide oración, dice, estando en la cárcel. ¿Sabe qué pide Pablo estando en la cárcel? No pide que oren para que Dios lo libere. Dice, porque si acá en la cárcel habla, que pueda salvar a alguien en la cárcel. O sea, es otro chip. Se tienen que borrar de nuestra vida esas frases. Puede estar orando por mí porque no me siento bien. No, no te sientes bien. No estás bien. Y no es que ahora hay que hablar en positivo, hay que hablar en el espíritu. No en positivo. No es un cambio de idioma, es un cambio de lenguaje por naturaleza. ¿Sabe por qué yo hablo español? Porque nací en Argentina. Yo no aprendí español. Nosotros hablamos primariamente el lenguaje del nacimiento que nos predomina. Y si nosotros hemos nacido de Dios, y arriba, como el reino, debería costarnos 3 horas poder hablar como evidencia de que fuimos llenos del Espíritu. Levanta tus manos. ¿Sabe que hay algo que me impresiona de la llenura del Espíritu, hermano? Que es un imperativo, no es pidan. Sed. Sed. Y no es una medida de agua que es como que el Señor va llenando una botella, no, porque el Espíritu Santo no entra con medida. El Espíritu Santo es la persona aceptable de Dios
para humanos en transformación. El Hijo de Dios era Dios en una medida perfecta humana. El Espíritu Santo es Dios en una medida imperfecta, transformándonos a la perfección. Y eso tiene que tener un inicio crucificante. La cruz comienza en nuestra lengua, en decir lo que el Señor dijo. Mire, hermano, no todas las repeticiones son vanas. Y esto es algo que tenemos que ver. No todas las repeticiones son vanas. Una repetición se vuelve vana cuando no la entiendo, pero yo puedo repetir sin ser vano. De hecho, que anoche comimos un hermoso plato que yo he comido muchas veces. Repito el menú, pero no repito el alimento. Entonces podríamos aprender a hablar como la Biblia sin ser religiosos. La palabra denuedo significa sin nudos. Denuedo, sin nudos. Quiero que oren por mí para que se me salgan los nudos. Esta mañana más de 100 personas estuvimos orando antes de venir para acá. Y la oración de uno de los hermanos es que haya denuedo. Bueno, no sé cómo me habrá ido, pero sin nudos. Que no haya nudos, que no nos tranquemos y hablemos del Señor. Te pregunto, ¿has hablado de Cristo estos últimos días? O a Cristo está bien, ¿no? Porque ayer me corrigí, traté de corregir. No había sido expuesto a la expresión hasta. Tenemos el deseo de decirle a otros no lo que dice la Biblia, sino lo que está pasando en nuestro interior. La iglesia debe de volver a compartir el evangelio. Debe volver a hablar en las calles. Hay una generación adicta que ya no está hablando las palabras del Señor. Adictos a las reuniones que otros hablan. Yo te pido, por favor, te puedes tomar un minuto y abrir tu boca. Pero se lo estoy diciendo, pero no es una extorsión. Es pedirte que puedas decir algo en relación a lo que has oído, para que si algo que hemos oído es de Dios pueda ser certificado, que pueda haber un lavamiento. Isaías, hasta el capítulo 6, le encontró los errores a todo el mundo. Lea Isaías del 1 al 6. Un profeta, mire, usted hermano necesita, usted también necesita. En el capítulo 6, cuando Dios le reveló su boca, dejó de criticar todo lo que había hasta el 6. Véalo. Cuando él se dio cuenta que era hombre de labios inmundos. Eso solo sucedió cuando vio la santidad de Dios. Puede pasarnos que tenemos un cristianismo tan afinado por experiencia, que tengamos la lectura profética de todo el mundo, pero cuando eso pasa con nuestra boca, entonces nos volvemos un profeta confiable para la nación. El capítulo 6 era el gran profeta. Cuando Dios le lavó la boca, había perdido el mensaje. Aleluya. Y no hablaron. Y no me voy de acá y no van a comer hasta que no. Adora al Señor. ¿Sabe qué palabra te sale? Escribe, porque tus días eternos los escribió el Señor, pero los naturales tienen una pluma, lengua de escribiente ligero. No es una práctica nueva en la iglesia. Moisés le dijo a Josué: ¿por qué te enojas? Porque estos dos que no estuvieron, ojalá todo el pueblo profetizase. Eso lo dijo Pablo. Pablo no inventó. Y la palabra profetizar básicamente es hablar certificadamente una palabra que yo estoy creyendo.
será como tú dices, Señor. A Dios le asombró personajes que ya los hemos gastado en la liviandad de nuestros sermones. Cuando Dios vio, el Señor vio al centurión que le dijo: yo, por favor, ni te molestes ir a mi casa, solo di la palabra. Entiendo el código, di la palabra. Las palabras viajan más fuerte que tú. Di la palabra y mi siervo va a ser sano. No tengo tiempo para tu presencia, solo dilo. Amados, cuando la palabra de Cristo, nuestra lengua, nuestra forma de hablar, si es exhortación, si es corrección, si es confesión, es espiritual, estamos escribiendo nuestros días. La llenura del Espíritu, y todos hablaban en lenguas. No se detenga en el dogma, es lengua. Si Dios puede tener nuestra lengua, terminará teniendo todo lo que somos y todo lo que tenemos. Le podemos dar de ofrenda al Señor todo, pero si no hay una lengua, Dios no es responsable absolutamente de nada. Amén.